Buenas noches a todos. Gracias a Gisela, que fue la intermediaria con la Junta Comunal, a don Iván Vázquez, que viene de una semilla bastante lucida en Panamá, don Ramiro Vázquez Chamonix. Bueno, miren, primero ya por la hora no, yo quiero sintetizar algo. Nosotros debemos considerar que estamos hablando del panameño, y no porque sea pariente de él, que se convierte gradualmente, porque fue una gradualidad. Tuve la oportunidad de trabajar con Omar Torrijos desde el año 1962. Si yo no puedo ver aquí, pero yo levanto la mano a los que estaban vivos en el 62, no creo que va a encontrar mucha gente, ¿verdad? Rubén se pinta el pelo. Entonces, en Chiriquí, que por cierto en esa ocasión que me llamó a mí, porque él me llamó, me dice, ¿quieres irte para Chiriquí? Omar Torrijos andaba un poco como, yo diría, no remolón en lo militar, sino que está un poco tristón de que había estado en Panamá, Colón, y entonces lo mandaban para Chiriquí. Aquel tiempo 62 Chiriquí, siendo Chiriquí, ¿no? Una república casi, pero de todas maneras era un poco monte todavía. Entonces, primera vez que se iba para el interior. Ahí me llamó a mí, llamó a Noriega, llamó a Barrios, se llevó al capitán Ramos, teniente Contreras, en fin, hizo un equipo que éramos los que íbamos de academia en ese caso. El 16 de diciembre ya, volviendo al terreno de acá, ocurre el evento principal, el protagónico, y ahí es donde viene algo aquí que está Rubén, que es periodista, el que cubre la prensa, porque fue un acto, se hizo público. Se hizo público porque salió del cuartel de David, donde estaba Noriega con la tropa, y hay gente en el aeropuerto, estaba la gente del sindicato bananero de Puerto Armuelles, que estaba respaldándolo. Entonces, allá ocurre el acto más dramático, que es obvio que fue su llegada audaz desde México. Por ahí hay un señor que escribe y que dice que Omar Torrijos vino en un avión de Somoza, dice, bueno, cuando sabemos por toda la gente que estuvo, que ya no hay muchos, ya queda Paredes por ahí de los que estaban con él en el avión. Él bajan en Tapachula después que alquilan un aerotaxi que era para México, pero cuando le dice él que el papá estaba grave, etcétera, que no puede esperar un avión de línea, pues el hombre no quiere venir, pero al final, por cierto, con un cheque, y la gente hay que mencionarla, ¿ves?, de Emilia Rosemena, que era la cónsul, hicieron una vaca y no alcanzaba para pagar el bimotor. Y Emilia Rosemena, que decía cónsul general de Panamá con un sello, dio un cheque que no tenía fondo. Pero bueno, el hombre confió en la cónsul de Panamá, ¿no? Llegaron y pararon en Tapachula, que no sé dónde queda en México, para echarle gasolina, y luego bajan en El Salvador, donde Omar había estudiado y donde estaban esperando los coroneles de su generación. En la Fuerza Aérea le dan gasolina, pero además le prestan un avión civil, es lo que me contó Pedro Ayala, que hasta hace poco estuvo entre nosotros. A partir de ahí, se monta en el avión Red Gray, que es el que aterriza el avión en realidad, no el piloto Posada, que ya venía ahí. En fin, y llegan a David de madrugada, ahí le alumbran con carros, con los focos de los carros la pista, y logra aterrizar. Eso está pasando allá, y yo, que estoy metido en el cuartel central, donde me ha quitado el teniente coronel, que en paz descansa en todo, ¿no?, Alejandro Araúz, su ametralladora, que yo se la tiré en realidad cuando me la pidió, y tengo que oír a un coronel Pinilla, y que Omar, pues vamos a hablar de historia, le quitó la pijama de jubilado y lo hizo presidente de la Junta Provisional de Gobierno, que era una entidad administrativa, pero bastante simbólica en realidad, porque el que mandaba era Omar Torrijos.
Y ese es el que me empieza a hablar una hora, que él quería mucho mar, pero que tenía ministros comunistas, etcétera, ¿no? La verdad es que yo después de 10, 12 minutos ya no le oía, sino que estaba viendo qué pasaba, ¿no? Vi llegar a todos los ministros que nombró Martorrijos a darle su saludo a los nuevos Césares, así es la... y hubo, por cierto, que hay que mencionar, recuerdo a Nicolás Barletta, que dijo que no estaba de acuerdo, y entre los tenientes coroneles, teniente coronel Florencio Flores, que se quitó la camisa de uniforme y la tiró, la echó a un lado y dijo yo no estoy de acuerdo, y bajó a su despacho. Después, en el día, veo toda una sucesión de eventos. Me atrevo a hablarle solamente casi que por señas a un mayor Luis Turberg, que era el jefe de la Policía Metropolitana, donde yo había sido jefe hacía 5 meses. Omar Torrijos me colocó porque estaban llegando periodistas de afuera, de España, etc. Entonces me dijo, te voy a encargar de la Dirección de Relaciones Públicas. Así que el día ese que me avisa mi cuñado Angueto Riera a las 5 de la mañana, le dieron un golpe a Omar y me cerró el teléfono. Yo llamé al chofer que se viniera en un taxi Rangel y salgo con la UCI que tenía, entro al cuartel y ya veo que hay los soldaditos con casco, ¿no? Hay que tomar en cuenta en esta fase, que es la que voy a contar sobre todo, que fuera de lo de David, que fue lo protagónico, que fue lo público, ocurre otra cosa que está pasando acá, que aquí hay un cuartel central, hay 2 compañías, las más fuertes de Panamá, compañías de fusileros que le llaman, que es Panamá Viejo y Tocumen, las más antiguas además, las más preparadas, las que han ido a Fort Gulick, son las más preparadas. Luego Noriega tiene tropas allá porque había estado el combate con los guerrilleros arnulfistas, pero las 2 tropas de mayor fuerza, potencia o capacidad de fuego es Panamá Viejo y Tocumen. Eso es innegable. Tenían años de estar funcionando antes de que hicieran otra compañía como la de Chiriquí. Entonces, esa gente está apoyando a los golpistas, a Sanjurjo, Silvera, etc. Yo recuerdo que en una charla similar a esta, que no será igual, en el partido, el difunto reciente Delgado Diamante, Daniel, me dijo yo era subteniente. Por cierto, Gisela me dijo, es que él estaba con Sanjurjo. Digo, no, bueno, que él era un subteniente. Estaba obedeciendo órdenes del capitán que probablemente era Alba en Panamá Viejo, él estaba en Tocumen, creo. Entonces yo no tengo nada, ¿no? Me han quitado el arma y yo estoy... Y por cierto que pude dormir con una Valium en la noche, algo, ¿no? Como a las 5 de la mañana, un poco antes, como 10 para las 5, oigo que en el oído me habla el teniente coronel Luis Segura, que era un teniente coronel que fue contador público, etcétera, administrativo. Él no es de academia, ni fue sargento tampoco, ni nada. Él entró. Y él me dice, ay, parece que el viejo entró por David. Parece que el viejo entró por David. Entonces yo me uniformo rápido y salgo al pasillo central de la comandancia. No están todavía los guardias de casco a las 5 de la mañana, los de Panamá Viejo. Y hay ex subalternos míos de 5 meses atrás que están en Panamá, Policía Metropolitana de Panamá. Y realmente veo a esa hora como 300 hombres por lo menos regados en el suelo, en unos sillones, no alcanzaban. Y yo había sido su jefe. Yo le había hablado al mayor Luis Turberg, que era su jefe la noche anterior, y le dije que se quedara. Fue el único que yo me atreví porque había trabajado con Torrijos en Colón. El que atreví a hablarle un poquito, digo, Lucho, fue el único que le dije, Luis Turberg, Lucho, quédate aquí esta noche. Entonces me dijo, está bien, pero es como no hablen más porque nos ven, ¿no? En esa madrugada veo nada más que como 3 hombres del escuadrón de caballería, que tienen unas polainas
Entonces yo me doy cuenta que no están los soldados ahí, que son los que tienen las armas mayores. Y yo les veo, ellos andan con unas carabinas, y entro a lo que después fue el despacho mío, antes el de Omar Torrijos, de la Secretaría Ejecutiva, y escucho al coronel Sanjur, Amado Sanjur, gritando. Yo no entro donde él, pero sí entro en la antesala. Y entre los gritos, bueno, no voy a decir la palabra que dijo, pero vamos a decir que la voy a convertir en carajo, ¿no? Pero es mucho más que eso. ¡Carajo! Estoy pidiendo que me pongan a los primeros jefes y me están poniendo a los segundos. ¿Qué carajo está pasando? Entonces yo me doy cuenta de que algo está mal en los golpistas. Pero no sé qué, porque yo no tengo contacto con Torrijos, que sí lo tuvo con muchos oficiales, con varios. Él recorrió y, bueno, hay que decir, Ángel Mina le cerró el teléfono, o Justini en el DENI le cerró el teléfono, pero hubo seguramente otra gente que sí lo respaldó. Entonces en ese momento que lo oigo, yo me doy cuenta que ellos están mal. Porque, y ahí es donde tengo que hacer énfasis, de haber llegado Omar Torrijos como llegó, a David, pero hubieran tenido que combatir con 2 compañías acá, dentro de un cuartel enorme, una mole, el más grande que había, con mucho más altura, eso se llama cubierta y abrigo, con toda la armería donde tenían piezas de ametralladora calibre 30, calibre 50. Omar Torrijos no hubiera, porque no era un líder nacional todavía, y eso hay que... 69 años y 2 meses, él no era un líder nacional. Estaba él haciéndose. Entonces, en ese momento, yo miro hacia la Policía Metropolitana, no donde están los guardias, sino a la sede donde están los oficiales, y veo solamente al capitán Hermógenes Doen, no veo a Turber. Y lo veo de pie, bien uniformado, estoy hablando de 5 y 10 de la mañana. Entonces yo le agarro a un guardia, un sargento, que había comido cuando yo era subteniente conmigo en la casa de la mamá del mayor Luis Amudio, en el edificio Peronomé. Y entonces, como lo conocía, yo le agarro el arma y le digo, préstame eso. Y Hermógenes Doen hace lo mismo, y Doen había sido segundo jefe del escuadrón de caballería, y quedamos los 2 armados. Y ahí grita a todos los guardias eso, ¡viva el general Torrijos! Y abajo los traidores, etcétera. Entonces, y todavía no subían los soldaditos. Nos vamos y está en la armería Pablo Garrido, un capitán. Le tocamos fuerte, ¿no? Además, todo el ruido de los guardias, él abre una ventanilla que todo es de hierro, y yo le digo, abre la puerta. Dice, no puedo, solamente por orden de mi teniente coronel, de mi coronel Sanjur y mi teniente coronel Araúz. Entonces Doen le apunta con el arma que lo tiene, dice, abre la puerta, huevón, que ya el general llegó. Probablemente yo no sabía que había llegado, y parece que Doen sí lo sabía. Entonces él abre la puerta y Doen con 1,80 m lo empujó, y ahí equipamos a la tropa y le dimos armas automáticas a todos. Entonces ya teníamos 300 hombres con armas automáticas, aunque no eran soldaditos, y algunos estaban un poco barrigoncitos, pero eran veteranos. Y ahí entonces está subiendo Alba, que es el que encuentro con el teniente Martínez con sus soldados de casco. Y entonces un pequeño cruce con Alba que fue, ¿y qué es lo que está pasando? Digo, ¿qué es lo que está pasando a ti? Entonces, no, nosotros también estamos con el general Torrijos. Entonces, en ese momento, mando a arrestar a los golpistas, y van varios oficiales, y me toca a mí, como son las cosas de la vida, ¿no? Veo y era un gran amigo mío, en el fondo, bueno, aunque era mi superior, a Juan Bautista Bernal, Neco Bernal, casado con una prima mía, que está subiendo la escalinata en ese momento, porque estaba Omar Torrijos, ya él se había ido con Boris, y Omar no lo votó, sino que lo nombra en la Junta Interamericana de Defensa, así como nombra después a uno de los que estuvo metido en el golpe, Alejandro Araúz, lo nombra embajador en Paraguay.
y a Mina lo manda a Guatemala, en fin, a Justini lo manda a Washington. Y yo entonces lo mando a arrestar, que él iba con un hijo de Mingo Mínguez. Entonces, antes de que saliera a la avenida, lo mando a arrestar yo mismo. Y ahí ya pasa Sanjuri, Silvera y todos cabizbajos y los guardias, traidores, hijos de tal por cual, de todo, ¿no? Y los metemos en la Guardia Provincial. En ese momento, que ya es como 5:45, llamo a David y digo que me pongan al general Torrijos. Le digo, mi general, ya están arrestados los golpistas. Esa parte, esta película que entra en toda la serie, no se ha conocido casi en Panamá, porque quedó lo de David, que es normal, que es lo obvio, que es lo protagónico, que es la parte más dramática. Pero esto de acá, que es puramente militar, casi no aparece en la historia. No puede ser yo lo entiendo porque acá ya como que no, la gente no sabe el resto, ¿no? Porque fue un acto puramente cuartelario. Y el acto de David fue de cuartel y de público. Esa es la parte donde eso no se ha podido conocer. Y yo recuerdo a Doen, y recuerdo a un teniente Simón Vega, y todos esos sargentos, cada uno, igual que allá en David, no fue solo Noriega, sino que había capitanes, había tenientes, cada uno de esos oficiales y sargentos y cabos y guardias fue parte de esa historia. Solamente a veces mencionan algunos, ¿no? Pero fueron parte de esa historia, y en este caso, pues, rindo homenaje a esos hombres que fueron los que hicieron posible que entonces Omar Torrijos, salvo una cuestión en Veragua con el mayor Serafín Achurra, pudiera llegar en una marcha triunfal a Panamá. Ese día, para mí, ese día nace el líder Omar Torrijos. Solo ese día, 16 de diciembre, es cuando ocurre que Omar Torrijos se convierte en un líder nacional e internacional, porque fue un acto que repercutió más allá de las fronteras panameñas. Ese es el relato. Quería hacerlo corto ya por esta hora, a menos que hubiera alguna pregunta, no sé. ¿Alguna pregunta para el orador, para el testigo de la historia? Algunos que estuvieran vivos en ese tiempo, por ahí, que no hay mucho. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Claro. Luzmila Angulo. ¿Cómo es la cosa? Ya ella era una joven, tenía 22, 23 años por ahí. Y qué orgullosa me siento de poder todavía, que nunca pensé ver la reversión del canal y tantas cosas. Y Dios me ha permitido incluso participar hoy y escuchar de usted tantas cosas que ha dicho que yo ignoraba, que fueron parte de ese glorioso día 16 de diciembre. Muy bien. Gracias por ese aporte. No, gracias a ti por... Muy bien. Pues bueno, esa era la parte que quería resaltar, que es otra película que ocurre acá, pero como ha ocurrido lo protagónico, como ha ocurrido lo más ruidoso, como ha ocurrido lo más público en Chiriquí, lo de aquí quedó prácticamente oculto. Debo decir que a un nivel militar táctico, eso, bueno, no se sabe, ¿no? Porque no ocurrió. La historia no es lo que pudo ser, sino lo que fue. Pero hubiera sido muy difícil que con 2 compañías en combate más todo el cuartel central, la fortificación, y con la CONEP, Joaquín J. Ballerino apoyando, y que ya le habían dicho a los gringos y habían comprado la idea que esto estaba lleno de ministros comunistas. Yo supongo que hubieran podido conseguir que los gringos no es que iban a dispararle a nadie, sino que hubieran cerrado el puente de las Américas, porque eso hubiera sido bastante conseguible, por usar ese término, para Joaquín Ballerino y la CONEP, conseguir ahí, ellos juegan gol con los generales, decirle, por favor, cierren el puente de las Américas, que está llegando el hombre del comunismo. Y entonces
yo creo que no estaríamos por aquí, ni habría aquí un mausoleo. Así que eso es lo que quería decirle. Disculpen otra vez la tardanza, y ese es el aporte que quería hacer, que normalmente pues no se conoce y aún no es conocido. Por esa razón, no es que haya sido lo uno más grande que lo otro, no, sino que aquí se aseguró que Omar Torrijos viniera por toda la Panamericana tranquilo. Me decía el coronel Ayala que no traían más de 60, 80 hombres, que era poco, porque acá habían 230 hombres, más 270 habían 450 soldados bien formados que estaban entre la compañía de Panamá Viejo y la de Tocumen. Repito, y eso me lo dijo aparte él, allá en el partido. Él se me acercó y me dijo, yo era subteniente ahí, mi coronel Díaz, era Daniel Delgado Diamante. Pero no, es que después fue incluso jefe de seguridad de Torrijos. Pero era parte de un subteniente que está metido en una compañía y que tiene que obedecer al capitán. Pero hasta esa madrugada, las dos compañías, Tocumen y Panamá Viejo, apoyaban a Amado Sanjur, a Silvera y a los que estaban ahí. Gracias, don Iván, por la oportunidad y además por esperarme. Gracias a usted, don Roberto.